Desde la reseña del vídeo anterior, comenté que me causa extrañeza cómo ciertos autores, con una cierta calidad literaria, son opacados por otros que, si bien no lo hacen mal, la escala de nivel deja mucho en qué pensar. El ejemplo que más rápido se me viene a la mente es el de Clark Ashton Smith y Lovecraft, y la razón de por qué el primero no es tan popular como el segundo, a razón de que Smith era motivo de elogio y admiración para el de Providence. De entre los comentarios, alguien de ustedes dijo que el motivo podría ser que el californiano no hubiera creado un personaje icónico tal y como sí lo hicieron Lovecraft y Robert Howard, y entonces es en donde el análisis empieza. Llevando eso hacia otros autores, veo que en cierto sentido el argumento ostenta coherencia. Lo vemos con Shelley y Frankenstein, con Stoker y Drácula, con Poe y el Cuervo. Sin embargo, creo que a veces eso no siempre es una variable decisiva, puesto que Maturin posee a Melmoth, Le Fanu a Carmilla, y así hasta llegar a un largo etcétera. Supongo que la suerte influye demasiado y el que un admirador, como sucedió con Derleth, se dedique a darle fama al escritor y difundirlo. Uno de estos genios que me pesa que estén un tanto en el limbo, a excepción de hallarse presente en las mentes de los fanáticos más puristas, es sin duda Montague Rhodes James, mejor conocido como M.R. James, quizás uno de los primeros cultivadores del relato de fantasmas del siglo pasado. Heredero de la Ghost History victoriana encarrilado en la corriente de Le Fanu, M.R. James se trata de una de esas personalidades que siempre sale a relucir en una plática sobre maestros del terror. Siendo honesto, jamás había tocado nada de su propuesta hasta hace un par de semanas, quizás por desidia o quizás porque se me olvidaba. Desde que tengo el canal, de cuando en cuando surgían comentarios pidiéndome que hablara sobre él. En mi mente tenía otras prioridades y siempre decía para mis adentros, después lo leo. No negaré que la curiosidad acabó por seducirme, considerando que hace unos ayeres, luego de participar en un concurso de relatos, en donde mi criatura era una momia, pues soy originario de Guanajuato, alguien me dijo que mi estilo rememoraba un poco al de James, aunque ciertamente me faltaba pulirlo más. Del mismo modo estaba el que Lovecraft lo elogiaba de sobremanera, incluyéndolo en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, haciéndole llegar incluso una copia del mismo, que ciertamente recibió y criticó sin piedad. Había motivos más que de sobra para echarle una ojeada al Gótica 25, Corazones perdidos, cuentos completos de fantasmas. Y bueno, el resto es historia. Antes de continuar y retomando el punto anterior, he de decir que a manera de prólogo, Valdemar utilizó ese extracto del horror sobrenatural dedicado a M.R. James. Es menester mencionar que, a diferencia de otros, M.R. James poseía una educación de élite al ser un arqueólogo reconocido y una autoridad en manuscritos medievales, lo que me causa intriga el cómo hubiera manejado alguno de los tomos de la colección Ciruela medieval. Pero fuera de toda barbárica especulación, y sin menospreciar a otros de sus colegas que no tuvieron tal grado académico, el intelectualismo del Dr. James se dejó ver a lo largo de los 31 cuentos que posee el tomo, y tal vez ese sea el motivo por el que casi todos mis amigos ciberepistolares declararon de forma unánime que me iba a sumir en un mar de perfección. En palabras de alguien que vive de los libros, y no porque YouTube o mis relatos me generen sustento, sino que más bien los utilizo como herramienta de trabajo, he de decir que M.R. James era alguien que en verdad ostentaba una pasión genuina por ellos y por el conocimiento. Podía advertirlo en cada línea, en cada párrafo. Incluso recalca esa emoción de adquirir libros, de cazarlos en cada rincón y a veces de pagar precios ridículos por ellos, tal y como se manifiesta en la narración El diario del señor Pointer. Hay un pasaje del cuento El señor Humphreys y su herencia, uno de mis favoritos, que deja esto bastante claro. Yo siempre he tenido afición a la literatura. No hay nada que pueda compararse a una buena hora de lectura después de toda una jornada de trabajo. Eso es infinitamente mejor que perder la tarde entera en casa de un amigo. De hecho,
puedo deducir que M.R. James fue una posible inspiración para que Lovecraft diese vida a los académicos y al concepto de la Universidad de Miskatonic, ya que la gran mayoría de los personajes del primero o bien son bibliotecarios o anticuarios, doctores, profesores o algún que otro hombre con cerebro. He dicho que Corazones Perdidos, cuentos completos de fantasmas, tiene una cantidad de 31 relatos y casi 500 páginas. La razón de ello es porque recopila, según el prefacio del propio M.R. James, sus 4 libros de narraciones sobre fantasmas, lo que da como resultado una especie de narrativa completa del británico, aunque más bien sería una narrativa completa de terror. Muchos de ustedes me externaron en Facebook la duda sobre si no me era repetitivo leer al Dr. James bajo ese régimen. En otros casos, tal vez les hubiera dado la razón, pero no hoy. Hay muchos de sus argumentos que sí se repiten. M.R. James es alguien que no fastidia. De hecho, me quedé con ganas de más. El motivo de ello es gracias a la manera en la que aborda la situación, haciéndome recordar la regla de oro que profesa: no importa de qué hables en una historia, sino el cómo lo hables. No negaré que los barroquismos están a la orden del día, sin descartar el darle un acierto a la crítica general cuando se comenta que sus premisas tenebrosas nacen de la aburrida cotidianidad. Sin embargo, creo que el encanto reside en que James da ese salto del espectro clásico que su maestro Lefanu empleó, porque lo aterriza en otros sucesos preternaturales como grabados, libros y lugares malignos. No es por exagerar, pero desde que era un adolescente leyendo a Lovecraft no me había espantado tanto con un libro, por lo que será muy complicado para mí escoger mis cuentos favoritos de esta ocasión. En fin, haré mi mejor intento. Corazones Perdidos nos pone en la piel de Elliot, un chico que es acogido por su tío, quien se trata de una persona de renombre intelectual en el condado. Para su mala fortuna, su pariente también es temido de una forma algo análoga a Drácula, y los temores son más claros tras enterarse que está detrás de unas temibles maquinaciones donde Elliot, precisamente, es el objetivo principal. No fue sino hasta con El grabado en donde sentí un verdadero temor, dado a que aquí sabremos de un siniestro dibujo, el cual, bajo colores fríos, se describe una aterradora escena de rapto infantil a manos de lo que aparenta ser un espectro. La manera en la que se nos describe el cambio de la ilustración es sin duda muy impactante, pues tan solo imaginen que primero ven los elementos de una obra y al poco rato han desaparecido, haciéndolos dudar de su cordura. El conde Magnus también nos pone de manifiesto a un ser despreciable relacionado con las artes oscuras, en donde el protagonista de turno intentará averiguar más sobre el pasado del conde a base de elementos del suspenso y el misterio que los más fanáticos de Edgar Allan Poe amarán. El final de la historia, en el cual se detalla el contacto con el villano, es magistral. El tratado Mid-Dot es otro ejemplo estupendo donde se mezcla lo sobrenatural con el misterio. Un hombre va a buscar un título en específico a una biblioteca y parece desesperado por poseerlo. Tras varios intentos fallidos de hacerse con él, uno de los bibliotecarios se percata de esta inusual necesidad del cliente, por lo que decide investigarlo. El fantasma de un hombre descorazonado y un documento importante estarán involucrados. La particularidad de El cercado Martin es que está narrado de tal forma que entendamos que estamos leyendo el juicio de una persona. El lugar está maldito gracias a que ejecutaron a un malhechor ahí. En todo el juicio se resaltarán los motivos de tal acto. El diario del señor Pointer es una completa genialidad, puesto que un aficionado a la lectura se hace en una subasta con el libro en discordia. Dentro del encuadernado yace el elemento que desencadenará los sucesos sobrenaturales, y tras emplearlo de la forma más inocente es cuando el horror emergerá. El señor Humphreys y su herencia nos habla sobre un nuevo terrateniente que llega a sus dominios tras haber sido heredados por un pariente lejano. En medio de la propiedad yace un jardín y un laberinto.
De nuevo vienen recuerdos de la película El Jardín Secreto. Sin embargo, a diferencia del filme, el nexo del jardín no aguarda nada precioso, sino que más bien contiene un elemento que podría generar las más truculentas pesadillas en todo aquel idiota que intente acercarse demasiado. La casa de las muñecas embrujadas es similar al inicio al diario del Sr. Pointer, solamente que aquí el elemento terrorífico es una casita a escala de fachada gótica. Tras apagarse las luces, los elementos del juguete cobran vida, dando rienda suelta a un antinatural escenario. Creo que el libro cierra con broche de oro con El Pozo de las Lamentaciones, donde un grupo de scouts se entera de la existencia de una fuente de agua maldita en medio del bosque. Como en todo grupo de chicos, no falta aquel que es un intrépido, o un imbécil, o un tonto, hecho que lo arrastrará hasta una situación comprometedora en medio de la sepulcral y oscura caída del sol. En conclusión, M.R. James es de esos autores que no me arrepiento de haber leído. A pesar de que el libro es muy grueso y que su temática predomine a lo largo y ancho de su extensión, lo cierto es que se tratan de historias muy bien trabajadas y que pueden leerse de un tirón. Otro punto que quisiera destacar son las pinceladas siniestras, misteriosas y hasta eclesiásticas que dan forma a la estética del Dr. James, lo que deja muy en claro su pasión por los manuscritos medievales y el que, en mi humilde opinión, se le puede asociar de cierto modo con el subgénero gótico. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal por medio de PayPal. Eso ha sido todo, nos vemos y hasta la próxima.